Revelan video de tiroteo de los hermanos Kouachi con la policía tras ataque a Charlie Hebdo. Rinden homenaje a policías asesinados en París. Amenazan el principal semanario satírico francés. Agencia Moody's rebaja calificación crediticia a Venezuela. Precio del petróleo se acerca a los $40. Recuperan la segunda caja negra del avión de AirAsia. Intoxicación masiva con alcohol adulterado en India. En salud, estudios sobre medicamento que ayuda a reducir peso. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Se conoció un nuevo video del tiroteo entre los hermanos Kouachi, autores del ataque a la revista Charlie Hebdo en la policía. Las imágenes muestran a los hombres abriéndose paso ante la presencia de las autoridades. Las imágenes grabadas, al parecer con un celular desde una terraza, muestra a los dos hombres junto al Citroën negro utilizado para huir de las autoridades. Luego se suben al carro con el vidrio trasero roto y emprenden una nueva huida, pero son interceptados por una patrulla de la policía. Allí empieza un nuevo tiroteo que obliga a los agentes a dar reversa. Luego los hombres se suben de nuevo al carro y siguen disparando a la patrulla hasta que llegan a la esquina y doblan a la izquierda. Aún se desconoce si estas imágenes se dieron antes o después de que los sospechosos Cherif y Said Kouachi ejecutaran al policía Ahmed Meravet. Estos dos hombres permanecieron prófugos hasta el viernes cuando fueron abatidos por la policía en una imprenta al noroeste de París. Francia rindió homenaje y despidió a los 3 policías asesinados por los hermanos Kouachi y a Mehdi Coulibaly en París. El gobierno francés destacó su valentía y aseguró que su muerte otorga libertad no solo al país, sino al mundo. En el emotivo acto celebrado en el patio de la prefectura de la policía en París, el mandatario francés condecoró a los 3 policías Franck Solaró, Clarissa Jean-Philippe y Ahmed Meravet, asesinados por los hermanos Kouachi y Mehdi Coulibaly. Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie. Et c'est le peuple de France qui s'est levé pour exprimer devant les représentants venant du monde entier son attachement à vivre ensemble, dans la concorde et dans la fraternité, de devenir gardien de la paix. Los 3 agentes fueron condecorados con la Legión de Honor, la más alta distinción francesa. Hollande estuvo con las familias de las víctimas, entre ellas la del teniente Meravet, ejecutado por uno de los hermanos Kouachi luego del ataque al semanario satírico Charlie Hebdo. Patrick Pelloux, uno de los periodistas de la revista y varios agentes de la policía, tampoco pudieron contener las lágrimas. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la devise de la République, les paroles de notre hymne national, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des idées, les idées qui fondent la France, les idées qui valent que l'on se batte pour elles. El Parlamento francés guardó un minuto de silencio en honor a las 17 víctimas que dejaron estos atentados. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. El primer ministro anunció también que para prevenir la radicalización se contempla igualmente crear un fichero de condenados por terrorismo o integrantes de grupos de combate que les obligue a declarar su domicilio y someterse a controles regulares. Uno de los empleados que permaneció dentro de la imprenta en la que se escondieron los hermanos Kouachi contó detalles del que llamó el día más largo de su vida. El hombre de 26 años estuvo escondido dentro de un armario por cerca de 8 horas.
Él es Lilian Lepeur y en entrevista con la cadena France 2 contó detalles de los dramáticos momentos que vivió cuando los hermanos Cherif y Saïd Kouachi llegaron a la imprenta de la ciudad de Damaktan-Ungulu, donde posteriormente fueron abatidos. Lepeur señaló que pudo salvar su vida gracias a su jefe, quien le dio tiempo para esconderse en un pequeño armario, donde permaneció por 8 horas. Je veux dire merci parce que c'est lui qui m'a donné les secondes nécessaires pour que je puisse me cacher. C'est son acte, c'est le fait de leur proposer un café qui est totalement à l'opposé de là où je me suis caché. Ces segundos precieuses que me ha donné. De acuerdo con su testimonio, cuando el jefe vio a los 2 hombres armados acercarse, mandó a Lilian a esconderse. Con sangre fría los invitó a tomar café e incluso ayudó a uno de ellos a cubrir una herida, hecho tras el cual los hermanos le dijeron que se fuera, que no le harían daño por ser un civil. Il boit juste au-dessus de moi, j'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. El diseñador gráfico de 26 años indicó que esperó un momento de ruido para poder comunicarse con la policía y con su familia. Posteriormente, cuando se produjo el primer tiroteo, salió de su escondite, desobedeciendo las órdenes policiales y logró llegar a salvo hasta quedar en manos de las autoridades. Más de 3 millones de ejemplares de la nueva edición del semanario satírico Charlie Hebdo fueron impresos para que este miércoles, cuando se cumple una semana del ataque contra sus instalaciones, sean vendidos. Renaud Lussier ha sido el caricaturista encargado de la nueva portada del semanario Charlie Hebdo, que este miércoles circulará en las calles de al menos 25 países y que nuevamente es protagonizada por el profeta Mahoma. Et donc j'ai dessiné en disant je suis Charlie. Et ça c'est une idée que j'avais dans la tête, mais c'était pas suffisant, ça faisait pas une une. Et puis il n'y avait plus que ce jus-là, il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis au-dessus j'ai écrit tout est pardonné, puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Lussier, también conocido como Luz, ha asegurado que las caricaturas no son más que una forma de relatar un mundo complicado. Alors que nous, on est surtout des dessinateurs qui aimons bien dessiner des petits bonhommes, comme quand on est gamin. Et d'ailleurs, les gens, les terroristes, ils ont été gamins, ils ont dessiné, comme nous, comme tous les gamins. Donc à un moment donné où ils ont perdu leur humour, où ils ont perdu peut-être une espèce d'âme d'enfant qui permet de regarder le monde avec un peu de distance. 3 millones de ejemplares han sido distribuidos frente a las 60.000 copias que se imprimen semanalmente. Il restera en vente 2 semaines en kiosque. Il est tiré à 3 millions d'exemplaires. Pour le moment, j'espère. Il est traduit numériquement en 3 langues, en anglais, en espagnol et en arabe. Los beneficios económicos generados por la edición 1178 de Charlie Hebdo irán directamente a la revista, por lo que seguirá existiendo, han advertido sus directivas. Actualmente los periodistas de este semanario trabajan en las instalaciones del periódico Libération. El principal periódico satírico francés, Le Canard Enchaîné, afirmó que recibió un mensaje de amenaza tras el atentado a Charlie Hebdo. El medio de comunicación informó que a través de un correo electrónico les decía a los periodistas que el turno ahora era para ellos y que pueden ser víctimas de un atentado. Dada la situación, fue reforzada la vigilancia para este medio de comunicación y se inició de inmediato una investigación para dar con los responsables. Precisamente para combatir el extremismo islámico, Marine Le Pen, la líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional, recomendó restringir las fronteras. Así lo afirmó delante del Europarlamento. Concretamente, Le Pen dijo que hay que suspender el tratado Schengen, que permite la libre circulación de personas en 26 países del viejo continente. La eurodiputada definió el fundamentalismo como un cáncer del Islam y para ella es algo que hay que acabar antes de que haga metástasis. Le Pen también criticó los recortes en materia de seguridad.
Mais il m'apparaît qu'urgemment, nous devons suspendre Schengen. Nous devons immédiatement exiger un moratoire sur l'ensemble des politiques d'austérité qui touchent la police, le renseignement et l'armée, et notamment un moratoire sur la suppression des 7500 postes prévus annuellement jusqu'en 2017 dans l'armée. Nous devons mettre en œuvre immédiatement le désarmement des banlieues. En medio de una multitudinaria ceremonia fueron enterradas las 4 víctimas judías de la toma de rehenes a un supermercado en París el viernes pasado. Durante los homenajes, el primer ministro israelí expuso su indignación ante la inseguridad que viven los judíos en Europa. Los restos de Yoram Cohen, Philippe Baram, Yoav Hatav y François-Michel Sada aterrizaron en el aeropuerto de Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, antes del amanecer. Como miembros de una misma familia, cientos de judíos y amigos asistieron al funeral oficial realizado en Jerusalén para darle el último adiós a los 4 judíos franceses que fueron asesinados en medio de la toma de rehenes del pasado viernes en el supermercado Hypercacher del este de París. Comme une partie de moi. Je vous jure, on était très proches. Jamais pas dit. C'est pas posible. El primer ministro israelí pidió al mundo unirse contra el terrorismo, condenó que los judíos deban vivir con miedo en Europa y les recordó que Israel siempre los recibirá con los brazos abiertos como su hogar. אני אומר שנים רבות ואומר זאת גם כאן היום. אלה אינם רק אויבי העם היהודי. אלה אויבי האנושות כולה. והגיע הזמן שכל בני התרבות יתאחדו. A la ceremonia asistió la ministra de Ecología francesa, Ségolène Royal, como representante del gobierno galo y mostró su indignación ante los hechos. Ils ont tous les 4 été tués parce que juifs. Aujourd'hui, nos pensées sont tournées vers vous. Votre douleur est la nôtre. Votre douleur est celle de la France. Entre tanto, durante la jornada, Israel reforzó la seguridad de los lugares sagrados judíos con el fin de evitar posibles ataques. Cientos de agentes del ejército y la policía fueron desplegados dentro de todo el país. El yihadista Hamedi Coulibaly, abatido el viernes en una tienda judía de París, figuraba en la lista de terroristas de Estados Unidos. Según un funcionario norteamericano, el yihadista formaba parte de una lista de potenciales terroristas que incluye alrededor de 1 millón de nombres. Coulibaly, de 32 años, fue abatido en un asalto de las fuerzas de seguridad a un supermercado en París, en el que se atrincheraba tras matar a 4 rehenes. De igual forma que se le acusaba de ser el responsable de la muerte de una mujer policía en Montrouge. Este hombre actuaba en coordinación con Said y Sherif Kouachi, responsables del ataque a Charlie Hebdo, y quienes desde años también estaban en la lista de terroristas. Sin embargo, el gobierno francés no había tomado medidas preventivas contra estos 3 ciudadanos. En Berlín, la capital alemana, unas 10.000 personas salieron a manifestarse condenando la islamofobia y haciendo un llamado a la unidad ante los atentados de París. En el acto estuvo presente la canciller Angela Merkel, aunque no hizo ningún tipo de pronunciamiento. Así lucía la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín. Con los colores de Francia, miles de personas acudieron al llamado del Consejo Central de los Musulmanes de Alemania. Der Terror ist international, aber das Bündnis der Freien und Friedfertigen ist es erst recht. En la marcha hubo representación de los principales partidos políticos del país, así como de la religión católica, evangélica, judía y musulmana, siendo esta última la que registró una fuerte presencia. Wir werden es nicht zulassen, dass unser Glaube missbraucht wird. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft von Extremisten, die nur das Ziel haben, Hass und Zwietracht zu stiften, auseinandergerissen wird. Algunos asistentes musulmanes también lamentaron la estigmatización que sufren simplemente por su religión. Ich bin ein Muslim. Und es wird oft, dass die Muslime als Terroristen dargestellt. Und obwohl in Wahrheit, im Gegenteil, wir sind keine Terroristen. Wir sind friedlich. Unsere Religion heißt auch Islam. Islam kommt von Salam und Salam bedeutet friedlich. El emblema Jesús Charlie también se vio en esta marcha. Y en medio de su visita a Sri Lanka, el Papa Francisco enfatizó en que ninguna creencia religiosa puede justificar actos violentos y expresó su deseo de lograr una cooperación interreligiosa en ese país. Esta es la primera vez en 20 años que un pontífice llega a tierra ceilanesa.
Colombo, la capital de Sri Lanka, le dio una espectacular bienvenida al Papa Francisco en medio de numerosos y multitudinarios homenajes. For too many years, the men and women of this country have been victims of civil strife and violence. What is needed now is healing and unity. Francisco se reunió con el nuevo presidente del país, Maithripala Sirisena, quien le pidió su bendición para su nuevo mandato que inició hace 5 días. Posteriormente, en medio de una ceremonia a la que asistieron líderes budistas, hinduistas, musulmanes y cristianos, el pontífice pidió que se denuncie todo tipo de violencia cometida en nombre de la fe. Religious belief must never be allowed to be abused in the cause of violence and war. We must be clear and unequivocal in challenging our communities to live fully the tenets of peace. Francisco confesó sentirse agradecido e impresionado ante la acogida que tuvo en el país asiático y exaltó la importancia del diálogo interreligioso para conseguir la paz. El Papa celebrará este miércoles la canonización del que será el primer santo del país, José Vaz, a la que se espera asistan cerca de 500.000 personas y posteriormente se dirigirá a Filipinas como parte de su 7º viaje internacional. Hacemos una pausa en CMI Internacional. Ya regresamos. La agencia de calificación Moody's rebajó la nota de deuda de Venezuela, dejándola casi en el fondo de su ranking. La compañía argumenta esta decisión en las consecuencias que está teniendo la crisis del petróleo en el vecino país. Moody's rebajó la calificación de los bonos de deuda de Venezuela de CAA1 a CAA3. Esta es una de las peores notas según la agencia, que califica desde AAA hasta C, yendo del riesgo más bajo para el crédito al más alto. Según Moody's, la caída en los precios del petróleo ha aumentado el riesgo de que Venezuela quede en suspensión de pagos, y es que más del 96% de las exportaciones del vecino país provienen del crudo, así como cerca del 50% de sus ingresos fiscales, según datos del Banco Mundial. Además, en 2014 el precio del petróleo venezolano pasó de una media de 88 a 54 dólares por barril. Esto, según Moody's, generará este año un déficit del 2% en el Producto Interior Bruto de Venezuela, el primero desde 1998. Según la agencia, en caso de que Venezuela entre en suspensión de pagos, las pérdidas para los propietarios de bonos serían de más de un 50%. Para combatir este escenario, el presidente venezolano Nicolás Maduro lleva desde la semana pasada en una gira internacional con aliados buscando reducir la producción de petróleo para que aumenten los precios del crudo, de momento sin éxito. Hasta el momento, Maduro solo ha conseguido la promesa de una inversión de $20.000 millones por parte de China, remedios para una economía en recesión desde junio y con una inflación del 63%. Pues esta no es la única mala noticia para el presidente Maduro, y es que el precio del petróleo sigue cayendo. El barril WTI cerró este martes en $45.89 y llegó a estar en $44, su nivel más bajo desde abril de 2009. Por su parte, el barril Brent, que sirve como indicador mundial, cerró en $46.59, algo que no ocurría desde marzo de 2009. Precisamente la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reafirmó que no va a reducir su producción. La abundancia de crudo en el mercado es precisamente una de las principales razones de la caída en los precios del petróleo. Las autoridades de Indonesia encontraron la segunda caja negra del avión de AirAsia que se estrelló el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo. Con este hallazgo se espera saber lo que pasó con esta aeronave. Los buzos lograron recuperar en las últimas horas la segunda caja negra del Airbus A320-200, muy cerca del lugar donde ayer fue localizado a 30 metros de profundidad el primer dispositivo con el registro y los datos del vuelo. Hari ini akan langsung dibawa ke Jakarta Public Press Recorder ke laboratorium KNKT.
Hari ini tadi pukul 9. Las autoridades señalan que descargar la información de las cajas negras podría tardar un día. Sin embargo, advierten que los resultados de estas podrán conocerse en 2 semanas o un mes, pues los datos se encuentran escritos en sistema binario, por lo que se necesita un programa especial para traducirlos. Con este análisis se despejarán las dudas de los expertos sobre las distintas teorías sobre el accidente, ya que el coordinador de operaciones cree que el aparato sufrió una explosión antes de caer al agua. Mientras tanto, las operaciones siguen para hallar los restos de las personas que iban en la aeronave. Saya gambarkan kepada mereka, operasi pokok ditutup bukan berarti pencarian berhenti, hanya kulitnya saja yang berbeda. El vuelo QZ8501 despegó de Surabaya en la madrugada del 28 de diciembre y tenía previsto aterrizar unas horas más tarde en Singapur, pero se estrelló en el mar de Java unos 40 minutos después de partir. Hasta el momento, la causa probable de la tragedia habría sido el mal clima que afectó uno de los motores del avión. 30 personas han perdido la vida y otras 168 se encuentran hospitalizadas tras consumir licor adulterado en el norte de India. 16 agentes policiales y funcionarios del Departamento de Recaudación de Impuestos están siendo investigados. Las autoridades médicas indias señalaron que entre la noche del domingo y la tarde del lunes ingresaron cerca de 200 personas a varios hospitales del estado de Uttar Pradesh con síntomas de intoxicación por alcohol adulterado. तो यहाँ पे लाए गए, हमने एडमिट किया उनको, फिलहाल अभी वाइटल्स मेंटेन है उनके, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। Los afectados por el licor habrían estado reunidos viendo un partido de cricket cuando se produjo la ingesta. Tras unos momentos habrían empezado a experimentar síntomas graves. Hasta el momento 30 personas han perdido la vida y otras 168 se encuentran hospitalizadas. Varias de ellas han perdido la vista y se mantienen con respirador artificial. La policía arrestó a un hombre que tenía varias cajas del mismo licor en su poder y ordenó la suspensión de 16 agentes de la policía y del Departamento de Recaudación de Impuestos. De acuerdo con las autoridades, la elaboración fraudulenta de licores causa intoxicaciones periódicas masivas en la India, principalmente en áreas rurales donde la población suele comprar este tipo de bebidas por ser más económicas. En China fueron detectados nuevos casos de la gripe aviar H7N9. Las autoridades sanitarias de la provincia de Guangdong, al sur del país, confirmaron que 2 personas dieron positivos en el examen realizado en las últimas horas, por lo que se mantiene la alerta ante la posibilidad de que el virus se expanda. A principios de este mes se ordenó el sacrificio de miles de aves después de que algunas de ellas, que fueron exportadas de Guangdong a Hong Kong, presentaron síntomas de esta enfermedad. Entre tanto, en la provincia de Fujian, en el este de China, se mantiene en observación a otras 5 personas, algunas en estado crítico por tener síntomas de la gripe H7N9. España rompió el récord mundial de trasplantes y sigue siendo el líder en estas operaciones. Según datos del Ministerio de Sanidad, durante 2014 en el país hubo 4.300 trasplantados y la tasa llega a 36 donantes por cada millón de personas. Esta cifra supera en 10 personas por millón de habitantes a lo que se registra en países como Estados Unidos y Francia. Los trasplantes renales aumentaron un 5% y los cardíacos un 6%, siendo las 2 operaciones que más subieron en 2014. Además, en lo que se refiere al número de donantes de médula ósea, hubo un incremento del 34%. El expresidente egipcio Hosni Mubarak podría quedar libre luego de la anulación de la última condena en su contra. Por ahora se espera el inicio de un nuevo juicio. La Corte egipcia anuló la pena de prisión al expresidente Hosni Mubarak. Sin embargo, este volverá a ser juzgado por el único caso de corrupción que tiene en su contra, pues se le acusa de una supuesta apropiación indebida de recursos, razón por la que está detenido en un hospital, después de que el Tribunal de Casación anulara la condena de 3 años de cárcel. En noviembre, un tribunal ya había abandonado los cargos contra él por la muerte de manifestantes durante la revuelta popular de 2011, que le había sido merecedor a una cadena perpetua en primera instancia. Sin embargo, el expresidente, que estuvo en el poder 30 años, seguía detenido en el Hospital Militar del Cairo por este caso de corrupción. Mubarak y sus hijos no han sido puestos en libertad porque el dictamen del Tribunal de Casación no ha ordenado que salgan de prisión. Por ahora se espera la decisión final de la Fiscalía o de un nuevo tribunal que lo volvería a juzgar.
A las afueras de la corte, cientos de seguidores del líder celebraron por esta decisión. Al parecer, el exmandatario ya cumplió con lo establecido por este delito, sin embargo, aún falta una instancia para que se absuelva del todo. Y nos vamos al Oriente Medio. Naciones Unidas confirmó que ya son 6 los niños refugiados y desplazados que han muerto en Líbano y Siria como consecuencia del fuerte invierno que azota a estos dos países y que se ha convertido en una pesadilla para los que huyen de los conflictos armados en esa zona. La nieve que sacude los campos de refugiados en el Líbano y algunos asentamientos ilegales en Siria se ha cobrado ya las primeras víctimas infantiles. Nous avons pour l'instant la confirmation de 6 décès d'enfants, 6 casualties pour l'instant en lien avec les conditions climatiques l'hiver, notamment en Syrie et au Liban. Ce chiffre est probablement sous-estimé. UNICEF señaló como algunas de las causas de esos fallecimientos a los intentos de las familias de prender fuego, generando humo tóxico dentro de los campamentos. Fait état d'augmentation de maladies respiratoires et infectieuses chez les enfants dues aux conditions climatiques. Des cas d'incendie sont rapportés dus à des feux allumés sans sécurité pour se réchauffer, des cas d'intoxication domestique également lorsque les familles brûlent du plastique dans les maisons. En total en el país hay poco más de 4 millones de habitantes y hay 1,5 millones de refugiados sirios que llegan huyendo de la guerra civil que sacude a esta nación desde hace más de 3 años. En ratones ha sido desarrollado el que podría ser un medicamento para la antiobesidad, una pastilla que engaña al organismo para que empiece a quemar grasa sin necesidad de consumir alimentos. Este es un fármaco que aún se espera sea aprobado en humanos en los próximos meses. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Una pastilla antiobesidad ha sido lo que por más de 2 décadas investigadores han tratado de desarrollar. Ahora el Instituto Salk de Estados Unidos ha logrado demostrar en ratones la eficacia de un medicamento llamado fexaramina. Este fármaco activa un receptor llamado FXR, que es una proteína. Esta desempeña un papel en la digestión y el almacenamiento de grasa y azúcares. Aunque ya se habían desarrollado otros medicamentos, estos generaban efectos secundarios como daño en hígado, riñones y glándulas adrenales. La ventaja de este nuevo fármaco es que actúa solo en el intestino. Es así como, según los investigadores liderados por Ronald Evans, pero que también contó con la colaboración de científicos de Suiza y Australia, esta pastilla engaña al organismo para que empiece a quemar grasa sin consumir alimento. Como lo comprobaron en ratones a quienes se les dio una feraxamina diaria durante 5 semanas. Con el medicamento redujeron su peso, mejoraron problemas relacionados con la obesidad y notaron cambios en la flora intestinal. Resultados que los llevará más adelante a realizar ensayos clínicos con pacientes. Sin embargo, aclaran que este actuaría como una ayuda más dentro de un plan para adelgazar. Y en el cierre de CMI Internacional les contamos que fue presentado el primer carro fabricado con una impresora 3D. El vehículo fue expuesto en el Detroit Motor Show, que inició el lunes, y estará abierto al público hasta el próximo 25 de enero. Este es Strati, el vehículo fabricado por Local Motors que promete revolucionar la industria. Este novedoso automóvil fue creado por una impresora 3D, tiene 2 asientos y alcanza los 43 km/h, así que por ahora no podrá ser usado en carretera. Who would have dreamed even 5 years ago that a 3D car would be printed, shaped, assembled, and driven off the floor of the show? It's absolutely remarkable. Su impresión dura 44 horas y está fabricado en plástico con refuerzo de fibras de carbono. Una vez listo, se equipa con un motor y una batería eléctrica y una suspensión, todas estas partes fabricadas por la empresa francesa Renault. Local Motors ha anunciado que Strati costará entre $18,000 y $33,000 y es el primero de una serie de 3 vehículos. Este automóvil estará disponible este año en el mercado.